Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bertalicia Galindo y esto es el regreso de Donald Trump. Como cada semana les llevamos pues todo un análisis y una reflexión acerca de los cambios que está teniendo la llegada de este personaje, el presidente de Estados Unidos, y bueno, pues cómo quiere ahora sí que cambiar todo el orden mundial, pues en aras de volver a impulsar a Estados Unidos como lo fue en los años 70. Esto es el regreso de Donald Trump. Soy Bertalicia Galindo. Bienvenidos. Bueno, y en lo que ha ocurrido esta semana, inicios de esta semana, este lunes, pues ha habido una reunión entre Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en lo que, bueno, pues había sido pues un ajuste de fuerzas entre Donald Trump y la Unión Europea, que los había excluido de la negociación del cese al fuego, de las negociaciones con Vladimir Putin. Y bueno, pues ya, Emmanuel Macron estuvo hoy en la Casa Blanca y bueno, pues ya aparentemente bien, pero pues con una sonrisa un poco forzada, llegaron a un acuerdo y esto fue pues estar ahí para negociar. Donald Trump pues le dijo a Emmanuel Macron que si van a poner pues una gran cantidad de ejércitos de la Unión Europea para que puedan proteger la seguridad en Ucrania, bueno, pues que le corresponderá a Europa pagar por ello. Y en fin, así una serie de cosas. Recordemos que Donald Trump, pues lo que quiere son las tierras raras, lo que quiere son los recursos de Ucrania que siempre estuvieron en juego entre, pues aparentemente entre Ucrania y entre Rusia, pero realmente estábamos hablando también de Estados Unidos y Rusia. Estaba Estados Unidos con Joe Biden, pues estaba defendiendo de alguna manera o de muchas maneras estaba defendiendo a Ucrania, pero después de que Joe Biden se va, pues llega Donald Trump, dice que no quiere más guerras y bueno, pues lo que quiere son los recursos de Ucrania, de este gran granero del mundo y un lugar donde tiene tierras raras, donde tiene pues una gran cantidad de minerales y donde estratégicamente podría ser el centro de Europa para colindar con Asia y con la India también, y con, sí, con también los países árabes. En fin, Ucrania podría ser un centro estratégico muy, muy interesante, pero pues curiosamente nunca ah, había sido tampoco importante para sus aliados europeos, porque tampoco estaba dentro de la Unión Europea. Esto había sido una promesa que había quedado años atrás, en 2014. Aún así, se reunieron y bueno, pues llegaron a un acuerdo. Mientras esto sucedía en la Casa Blanca, en Nueva York, Estados Unidos logró que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución sobre la guerra de Ucrania y esto pues fue rechazada en la mañana primero cuando la sometió a votación en la Asamblea General y bueno, pues en ese momento no contenía una sola mención de que Rusia hubiera invadido Ucrania o que hubiera hecho una guerra. Imagínense cómo están manejando las cosas. Ya hubo 3 años de guerra y aparentemente no pasó nada. La resolución a la que llegaron tanto los países aliados de Europa con Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, pues es que se adopte una posición neutral sobre el conflicto y bueno, pues hasta ahora el Consejo de 15 miembros pues no ha podido tomar ninguna decisión realmente relevante. Rusia tiene derecho a veto. La resolución estadounidense recibió 10 votos a favor, mientras que Francia y Reino Unido se abstuvieron. Y bueno, pues así el apoyo de 10 países, entre ellos Rusia, China y los países africanos y asiáticos del Consejo, pues tuvieron un solo, digamos que una sola voz, y mientras que los 5 países europeos se abstuvieron y tanto Francia como el Reino Unido se negaron a usar su derecho de veto que podría haber utilizado, pues votando en contra. Pues así las cosas están como que sí aceptamos, no aceptamos, te queremos decir que no pasó aquí nada, que sigamos como y bueno, ahí están en esa parte de las negociaciones, ya les estaremos informando. Es muy interesante saber qué es lo que pasa en este nuevo acuerdo internacional y cómo Estados Unidos, de alguna manera, nos guste o no, está liderando esta situación, está de alguna manera, pues,
marcando la pauta de lo que Donald Trump considera. O sea, no, o sea, de hecho, pues hasta desconocido al presidente ucraniano Zelensky, y bueno, se ha dicho, pues no te quiero aquí, ¿no? O sea, definitivamente tú ni me interesas, pero bueno, son parte de los tratos, de los modos, de las formas que tiene Donald Trump para actuar y hacer política internacional. Y bueno, pues otro de los frentes que tiene abierto el presidente Donald Trump es los aranceles y pues en eso están implicados México y Canadá, que son sus principales socios comerciales. Bueno, aunque México y Canadá han logrado poner una pausa de 30 días que ya están por agotarse. En el caso de México, las negociaciones de alto nivel, pues el presidente norteamericano ha dicho, pues a pesar de que Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ya se ha reunido con su contraparte eh, en Estados Unidos y ya ha tenido reuniones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, pues a pesar de eso, Donald Trump dijo que los aranceles siguen avanzando y que se van a aplicar a partir del 4 de marzo. Y esto precisamente lo dijo en una conferencia de prensa junto con Emmanuel Macron. Y dijo, bueno, pues no, los aranceles van muy diferente a lo que nos habían dicho, que bueno, pues había un plazo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues está desconociendo los acuerdos. We're on time with the tariffs, and it seems like that's moving along very rapidly. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico. We've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed, where they were able to take advantage of the American people, like has happened over the last long period of time, except for a little 4-year period that took place 4 years ago. But anybody that would agree to allow this to happen to our country should be ashamed of themselves. No, the tariffs are going forward on time, on schedule. Falta también saber cómo van las negociaciones en el tema de seguridad. Y bueno, pues ahí han sido encomendadas al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pues el tiempo corre, pues esperamos tener pronto información al respecto. Y bueno, pues el que está dando muchos dolores de cabeza a mucha gente y está causando, bueno, ya ha habido hasta manifestaciones en contra de él por tantos despidos que ha ocasionado, pues es Elon Musk. Elon Musk, el asesor de Donald Trump, este gran empresario, el dueño de X y el dueño de SpaceX y bueno, de otras muchas otras cosas, el dueño de Tesla. Bueno, pues ha hecho varias circunstancias, pero parece que todo a los ojos de Donald Trump, pues es excelente, porque pues al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el llamado DOGE, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Este fin de semana, esta Oficina de Eficiencia Gubernamental, DOGE, envió un correo a todos los empleados federales, pues para que informen de sus actividades y de lo contrario, si no rinden este informe, perderán sus empleos. Imagínense lo que apareció en el Twitter, bueno, antes Twitter, en la publicación de ex de Elon Musk. Bueno, pues de acuerdo a las instrucciones del presidente Donald Trump, todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico requiriendo un deporte de lo que hicieron la semana pasada. De no responderse, pues esto podrá considerarse como su renuncia. El correo fue enviado por la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos con el asunto ¿y qué hiciste la semana pasada? Esa es muy buena pregunta. Y tienen como fecha límite para responder, pues este lunes, pues ya a unos minutos de que termine. Y lo que les decía, esto a los ojos de Donald Trump, pues está muy bien visto, a los ojos de todas estas personas que están perdiendo los empleos, a los ojos de los derechos humanos, de los derechos laborales, a los ojos de muchas otras cosas, de la expertise que se tiene en la burocracia, pues no. Ahora, eso sucede en todas las administraciones, pues llegan y corren gente y en el caso de México, pues cada 6 años la historia se vuelve a escribir. Bueno, aquí pues parece que cada 4 años, pero también parece que estas prácticas en Estados Unidos no se habían llevado a cabo en los últimos años. Aquí hay una confusión muy grande porque pues Elon Musk ha ido derechito con muchísimas personas. Ha ido en contra de personas que han sido
contratadas, ha ido en contra de personas que ofrecen sus servicios y ha ido con personas que han sido elegidas. Y entonces, pues estas son las contradicciones que siempre tienen las organizaciones que están muy alineadas a la derecha, porque creen que todo es una empresa y todo funciona como una empresa. Y en la realidad no. Y sobre todo en la realidad de, pues el gobierno, pues tiene varias fuentes, digamos, de donde vienen las personas para ser contratadas. No es lo mismo, pues en el Congreso, por ejemplo, una persona que ha sido elegida por tantos votos, o en el caso de México, bueno, pues hay también congresistas plurinominales, que esos van directos por su partido, ¿no? Los eligen sin necesidad de que la gente vote por ellos, ya son cuotas que tiene el partido que decide, pues fulanito, fulanita va a tener esta cuota plurinominal, y otros son los de representación popular. Entonces, pues hay muchísimas diferencias entre unos y otros, pero también hay diferencias, por ejemplo, entre a lo mejor un empresario o empresaria que decide trabajar para el gobierno. Es muy distinto a un servidor público que adquiere un puesto, que tiene un puesto de administración pública. En fin, pues aquí parece que todo se está haciendo chocomil, todo se está licuando, todo se está realmente haciendo bolas, porque pues Elon Musk tiene esa responsabilidad que le ha encargado Donald Trump y pues la está haciendo a cabalidad. Ahí ustedes pues emitan su opinión. Eh, la verdad es que para nosotros está habiendo muchísimos atropellos en esta administración de Donald Trump, pero bueno, pues así las cosas. Y bueno, pues más y más situaciones, por ejemplo, ya se están cerrando en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, se acaba de cerrar la oficina, más bien un refugio para migrantes del Hotel Roosevelt, un refugio muy conocido, por ejemplo, y en otras ciudades de Estados Unidos también se están cerrando digamos que estos como refugios o como lugares de paso de muchos migrantes, muchas y muchos migrantes que, bueno, pues de pronto no tienen, llegan a Estados Unidos, no tienen dónde pasar la noche, se quedan ahí, después ya se van a donde los hayan contratado, les hayan dado trabajo, en fin, pues están ocurriendo estas circunstancias que pues de alguna manera están cambiando también la situación en Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto la migración que no tiene papeles puede impactar en el desarrollo de Estados Unidos, porque sabemos que hay una gran población de más de 35 millones de personas, muchas más, que ya están en Estados Unidos. Bueno, habría que ver cuál es el porcentaje de los que sí tienen documentos, de los que ya por generaciones, por tercera o cuarta generación, ya están ahí y esos ya no tienen ningún problema, u otros que han llegado y de alguna forma se han casado o han hecho alguna cosa y bueno, pues tienen la nacionalidad y ya no tienen ningún problema. Pero todos los que no, todos los que fueron con una promesa de trabajo, con los que los llamaron sus familiares, con los que creían en el famoso sueño americano, bueno, habrá que ver cómo está funcionando esta situación. Uno de los ejes de campaña del gobierno de Donald Trump es América primero. Y entre estas condiciones para que América sea primero, pues es que las compañías norteamericanas eh, inviertan en territorio estadounidense. Y hay una empresa icónica que ya respondió al llamado de Donald Trump. La compañía Apple anunció una inversión de más de 500 millones de dólares en Estados Unidos para los próximos 4 años. Con esta inversión se prevé crear 20,000 empleos y también incrementar la capacidad de las plantas de producción, que además, bueno, pues ya estaban por construir pues nuevas plantas en Houston, Texas, por ejemplo, para 2026. Es así como, bueno, pues la compañía Apple anuncia su mayor compromiso histórico en inversiones y gastos con planes por más de 500 millones de dólares para los próximos 4 años. Esto es lo que dice el comunicado de la empresa Apple. Bueno, y para entender más de todo lo que está pasando en el mundo acerca de la llegada de Donald Trump y todos los cambios que están ocurriendo, su guerra comercial, que es lo que le interesa establecer y someter así a todos los países y volver a ser esa potencia
que fue Estados Unidos en los años 70. Hoy tenemos a un economista, a Oscar Rojas. Él es doctor en economía y bueno, pues él nos va pues a dar todos sus puntos de vista acerca de la llegada de Donald Trump. Vamos a ver esta entrevista. Bueno, pues esta tarde tenemos a Oscar Rojas. Él es doctor en economía de la UNAM. Él es también analista, internacionalista y bueno, también analista de la economía mundial. Y bueno, pues él nos va a platicar cómo ve las cosas con este Donald Trump, con la llegada de Donald Trump. Pues está cambiando todo el orden mundial, pero también está creando una crisis política en su país porque pues hay despidos masivos, hay pues este momento están restringiendo los fondos para muchas cosas, en fin. Oscar, ¿cómo ves las cosas? Bueno, pues justo como lo mencionas, yo lo que enfatizaría es que estamos frente a un cambio sin ninguna duda de orden mundial, que otra manera de denunciarlo es cambios geopolíticos, pero también cambios geoeconómicos. ¿A qué me refiero con esto último? Es que esta crisis no se entiende si no hacemos la comparativa con la nueva fuerza productiva que tiene el bloque asiático en comparación con la norteamericana. Por muchos años, específicamente desde el 2008, Estados Unidos tendió a financiarizar su economía y descuidó la base industrial, ¿no? Y esto obviamente que tomó una ventaja muy clara China, porque pues bueno, los chinos vienen también de un proceso de largo plazo, ¿no? Desde el mismísimo siglo XX y es hasta 2017 donde Estados Unidos reconoce que China es un competidor sistémico, es decir, que puede traerle problemas. Y este Make America Great Again, pues es un movimiento desesperado, por así decirlo, por tratar de revertir esa tendencia, pero pues como bien se sabe en el argot de la economía, pues los procesos industriales no se construyen de la noche a la mañana. Entonces yo creo que hay una mezcla entre tratar de acelerar este proceso, pero pues obviamente como hemos visto, las amenazas son para todas las zonas e incluso para la propia población. Entonces se antoja para un cóctel también de crisis política al interior dentro de todo esto que está sucediendo. Sí, y bueno, pues desde la economía, ¿cómo se ve desde las revoluciones económicas? Después de la posguerra, pues hubo un impas, hubo muchos años en donde la OTAN mediaba, en donde todo, pues Europa estaba pues agarrada de Estados Unidos, recargada en Estados Unidos, por así decirlo, y de pronto Estados Unidos dice, no, no más. O sea, no Ujú. más, ustedes hagan sus cosas, ustedes vean por sí mismos. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, al vicepresidente J.D. Vance, que de pronto va eh, a Múnich y todo el mundo esperaba, bueno, pues va a hablar de la paz en Ucrania y de momento no, o sea, de momento les empieza a decir que son terribles, que quieren censurar, que están criticando las redes sociales, que no, o sea, realmente son cosas muy duras y además, bueno, pues se habla de esta reorganización a través de Sudáfrica, a través de varios otros países en este nuevos bloques, donde la extrema derecha ahí está. Sí, claro, pues ese es un símbolo también muy curioso porque, pues como bien señalas, Europa es un caso muy interesante de esto que está sucediendo porque, pues digamos que siempre ha tenido una dependencia muy fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el Plan Marshall, que eso significó, pues, digamos que ceder la noción de política económica. Hubo un intento de respuesta con la moneda única, con el euro, pero en realidad, si echamos la cobija mojada, como se suele decir, el peso que tuvo la OTAN, también, pues, un bloque que no tiene capacidad de decisión militar, pues está en una dependencia franca que se mantuvo por mucho tiempo como cierto respeto porque eran los antecedentes del propio Estados Unidos en su hegemonía,
pero vimos que en su momento incluso el Brexit significó ya un primer momento de desacople de esa estructura y ahora lo que estamos viendo es el asinceramiento, ¿no? Estamos viendo el momento en el cual se descubre pues que el bloque europeo había estado subordinado y ahora se le está cobrando factura, al igual que todos los países, incluso por ejemplo Latinoamérica, y esto está marcando también de forma acelerada. Vamos a ver el tipo de respuesta que vayan a hacer a esto, porque precisamente la apuesta es de que avance la ultraderecha y pues eso siempre es un riesgo total, pero también acelera las contradicciones, ¿no? En esta parte de acelera las contradicciones, es acelera también a las izquierdas, acelera también los contrapesos, en que Europa se puede reorganizar. Claro, sí, esto que comentabas de la reorganización de bloques, digamos que hay un principio elemental también desde la visión materialista de la historia, en el sentido de que una cosa es lo que Estados Unidos quiera y otra cosa es lo que puede hacer realmente. Y lo que hemos visto es sistemáticamente que las tradicionales sanciones y bloqueos, lo que ahorita están haciendo es llevando a los países a buscar alternativas, ¿no? Entonces, en este caso, los BRICS son los que están recibiendo esa energía y se están estabilizando pues otro tipo de relaciones internacionales que no se han experimentado con Washington, ¿no? Me refiero particularmente, por ejemplo, la ruta de la seda y la conexión natural, además, que tiene Europa continental, pues directamente con Rusia, que pertenece a este otro bloque, ¿no? Entonces, si consideramos la determinación geográfica, sin duda es muy importante y está ahorita también generando un cisma con la determinación geopolítica y pues hemos visto mientras mayores amenazas hay un mayor fortalecimiento de las alternativas. Oscar, y en el caso de México, ¿cómo ves? Pues nos vamos encaminando casi al plazo, ¿no? De los famosos aranceles. Es muy probable que haya aranceles del 25%, pero bueno, eso también obliga a México, pues no solo a ver otros mercados, también pues a ver lo suyo. Ya se presentó el plan hecho en México, pero bueno, eso va a ir lento, ¿no? Eso va a ir caminando porque bueno, se descuidó por muchos años. Pero, ¿qué es lo que tú verías? Pues justo aceleración con el Plan México, ya se dijo previamente a toda esta crisis, el desbalance tan importante que hay entre el bloque asiático y el norteamericano, es decir, que hay una tendencia muy clara del bloque norteamericano a tener una proporción menor en la producción mundial, mientras que China está consolidando los primeros lugares. Entonces creo que esto es lo que está de fondo. Luego se mencionó, por ejemplo, el nearshoring, es decir, el regreso de inversiones de aquel bloque hacia nuestra región y todo parecía indicar que estaba listo todo para generar el despunte de la industrialización. Ahora lo que está sucediendo con este asunto de los aranceles, pues obviamente que está funcionando de forma dual. Uno, pues porque está utilizándose como una amenaza para otros objetivos que está persiguiendo Estados Unidos. Y la otra es que también quiere retornar, es decir, como no puede empezar a industrializarse desde cero, quiere que retornen los procesos productivos. Ahí tendría algunas afectaciones las cadenas productivas de México, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, el promedio que se tenía antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de crecimiento del país andaba por el 6% y después del neoliberalismo bajó al 2%. Entonces, yo creo que es un momento también de hacer la reflexión en el sentido de que si bien en este modelo era importante el sector externo, ahora creo que hay suficiente capacidad para mostrar la potencialidad que ya mostró México una vez a mediados del siglo XX, de que puede convertirse en una estructura productiva interesante, ¿no? Entonces, podríamos decir que, bueno, con la globalización se afectó ese porcentaje en el Producto Interno Bruto y ahora podríamos repuntar, también considerando mercados como China, como la misma Europa, o sea, los mercados asiáticos en otros países, otros mercados, ¿no? Exacto, sí, porque frente a la amenaza permanente también, pues no hay ningún elemento que tengas que cuidar, por así decirlo, o preservar. Es decir, se abre la posibilidad en ese sentido. De hecho, ya ocurrió,
previo a todas estas amenazas, ya se había avanzado en el fortalecimiento o la renovación de los lazos comerciales con la propia Europa. China lo ha estado haciendo desde Sudamérica, ¿no? Si analizamos, China ya es de los países, de los primeros socios comerciales de importación en América Latina. Tenemos Brasil, que es parte de los BRICS, la primerita letra de ese otro bloque. Entonces estamos en una secuencia dual, ¿no? En el cual viene subiendo estos nuevos tipos de relaciones. Claro, todavía hay muchos problemas que resolver. El subdesarrollo también no se va a resolver de la noche a la mañana, pero de este lado también tenemos reorganización. Es como si entráramos en un momento donde el cemento está fresco y que puede moldearse otro tipo de alternativa. Y creo que lo más importante, que es lo que nos lleva a señalar también el cruce con lo geopolítico, en el sentido de que todos aquellos países que tengan solidez política y que tengan altas tasas de aceptación son los que pueden, digamos que pasar con mayor soltura este tipo de crisis y pues México es un excelente ejemplo en este sentido, ¿no? Para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues esto es todo un reto, ¿no? Porque pues justamente le toca, bueno, ser la primera presidenta mujer, pero también le toca esta turbulencia con la llegada de Donald Trump, ¿no? Es que es como ir sorteando estas aguas procelosas, ¿no? Claro, sí, pero fíjate que aquí, no, sin duda, ¿no? Los símbolos son muy fuertes Sí. en este Los sentido. contrastes. Los contrastes, exactamente, pero por ejemplo, pensemos en algo. Cuando sucedió la pandemia, el encierro general, el Producto Interno Bruto del país cayó un poquito más del 8%, es decir, una caída muy fuerte. Pero de todas maneras hubo mecanismos de respuesta, es decir, la estructura macroeconómica del país es fuerte en ese sentido. Hay una estabilidad macroeconómica para responder a esas crisis. En aquel momento no es tan estridente, pues porque es una pandemia que no tiene esta otra carga política, pero lo que quiero decir con esto es de que frente a las desconexiones que pudieran existir, el país podría resistirlas, ¿no? Es decir, nada más tendríamos que trabajar, por supuesto, en hacer la interpretación de que las posibles caídas o afectaciones valen la pena en el sentido que implican la reorganización estructural. Es decir, lo que antes pudo haber sido interpretado como una camisa de fuerza en materia de Tratado de Libre Comercio, pues ahora vemos que en estas condiciones hay esta posibilidad que señalamos, ¿no? Es decir, se puede redefinir, y esto pues obviamente que también tiene una carta fuerte hacia el futuro, que la primera presidenta pudiera además también simbolizar la redefinición del modelo económico, ¿no? Esa parte es muy interesante, ¿no? ¿Qué modelo económico es el que tú puedes visualizar después de esto? Sí, pues bueno, de hecho ya he escrito algunos artículos al respecto y le he utilizado, es para empezar, son tres elementos. Uno es que el objetivo es la reindustrialización, es decir, retomando la capacidad que ya se mostró en alguna ocasión, me refiero a tasas de crecimiento altas, pero en el entendido de que no nos podemos cerrar. Y como no nos podemos cerrar, lo que tiene que ser un eje es la soberanía en el sentido no de simplemente los principios en abstracto, sino la posibilidad efectiva de tomar tus propias decisiones de política económica y que nada de esto tendría sentido si a la hora que se ejerce este nuevo modelo no tiene al frente la reestructuración y la profundización del estado de bienestar social que se ha construido. En suma, creo que México estaría estabilizándose en un modelo de reindustrialización por soberanía social, ¿no? Que incluso lo asemejaría, es decir, no es que esté en el mecanismo directo de los BRICS, pero es básicamente lo que están haciendo los BRICS, retomando sus condicionantes particulares para proyectar sus potencialidades que cada uno de los países tiene, ¿no? Esta crisis con Donald Trump y este a lo mejor rompimiento podría acercarnos a los BRICS. Eh, yo creo que en general sí, solamente que el problema es de que nuestra posición geográfica lo hace un poquito más complicado, ¿no? Yo lo que diría es de que antes, me atrevería a decir lo siguiente, o sea, antes de que pudiéramos hablar de que oficialmente entrar a los BRICS, creo que se fortalecería el principio de hacer una especie de estructura BRICS, pero primero con los países latinoamericanos. Es decir, buscar este otro tipo de coordinación, porque todos los países ahorita están recibiendo este ataque.
eh, por decirlo menos, pues lo que sucedió recientemente con el presidente Petro. Brasil tiene una problemática también interna porque es un gobierno de coalición y no es muy cómodo lo que está sucediendo, pero es el primer momento en el cual Brasil y México están también con una visión al menos coordinada hacia la izquierda. Entonces, yo creo que veríamos primero eso, ¿no? Es decir, un mecanismo nuevo, creo que generaría menos aspaviento porque pues actualmente lo que vemos es que pues, el enemigo número uno de Estados Unidos es China, entonces podríamos tener más turbulencia. En suma, yo me iría por fortalecer la idea de la integración regional, además un gran pendiente histórico. Oscar, pues ¿te parece que vayamos platicando porque esto se va a poner muy interesante en algunas semanas más? En unas 3 semanas volvemos a platicar, ¿te parece? Con todo gusto, muchísimas gracias. Oscar, pues muchísimas gracias y bueno, pues esto es el regreso de Donald Trump y bueno, pues aquí estaremos haciendo todas estas reflexiones. Gracias. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este espacio. Nos interesan sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas en redes sociales. Y bueno, pues soy Bertalicia Galindo. Esto es el regreso de Donald Trump y como siempre, cada semana estamos con ustedes. Hasta la próxima.